Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y para quienes no me conozcan soy abogado, ya voy para 6 años en el mundo del podcasting y estamos finalizando nuestra segunda semana en este nuevo espacio, en este nuevo podcast llamado El Cuadrante Alfa, programa número 6. Estamos emitiendo los días lunes, miércoles y viernes desde las 5 de la tarde en Spreaker. Inicialmente vamos en diferido e inicialmente vamos en esta plataforma. Ya después estaremos llegando a cada vez más espacios para que nos puedan escuchar, nos puedan compartir y nos ayuden a crecer en la audiencia. Esta canción que están escuchando de inicio y de fondo es la nueva canción. Es una canción oficial, es el jingle de El Cuadrante Alfa. Esta es una canción que compuso el maestro Edgar Arroyo. En Twitter lo pueden encontrar en la cuenta @ed, _Arri, con Y al final. Y también en la descripción de este episodio podcast podrán ver el enlace del video en el proceso que hizo el maestro Edgar Arroyo para componer esta canción, este jingle para el podcast El Cuadrante Alfa. Así que todo el agradecimiento y todo el reconocimiento al maestro Edgar Arroyo, muy amable él, por componernos lo que será ya a partir de este episodio podcast la canción que siempre van a escuchar de inicio y de final del Cuadrante Alfa. Y siendo ya viernes 20 de enero, tristemente las fiestas de Corraleja, lástima ese tipo de eventos en donde se maltratan a los animales. Hablemos de temas varios para finalizar ya esta semana, la segunda semana del Cuadrante Alfa. Empecemos con el primero, y es que Aida Merlano le pide al Pepe como presidente de Colombia que sea extraditada a este país, aquí a Colombia. Recordemos que ella está prófuga en Venezuela y que ella se hizo reconocida, entre otras cosas, por haberse fugado a través del servicio de Rappi, porque fue así. Estaba en una diligencia médica, se fugó del país. Ella tiene condenas, requerimientos judiciales y se fue a Venezuela. Maduro la acogió y le dio incluso el estatus de refugiada. Ella en Venezuela dio una única entrevista a Vicky Dávila estrenándose en Semana, en donde ella muy ingenuamente, hablo yo de Aida Merlano, confió en alguien como Vicky Dávila para darle una cantidad de pruebas documentales, testimonios, videos, audios, mejor dicho, todo un paquete probatorio, en donde ella inculpaba al clan de los Char, a toda la gente alrededor de Gerlain, toda la gente de la costa caribeña, de la costa de Barranquilla, que habían incurrido en actos de corrupción durante muchos años en el ejercicio de la política. Entonces vemos cómo Aida Merlano le da una serie de pruebas. Con el compromiso que adquirió la misma Vicky Dávila en esa entrevista, que muchos me imagino que han visto, de llevar eso a la justicia y de publicarlas. Aida Merlano asumió que Vicky Dávila iba a ser un puente idóneo, un puente dúctil en donde ella iba a hablar, a informar, a aportar frente a los hechos de corrupción del país. La cuestión es que Vicky Dávila no hizo mayor cosa. Y al parecer, esas pruebas quedaron por ahí, guardaditas o destruidas, vaya uno a saber. Aida Merlano debió haberse asesorado un poquito más. No debió haber confiado en alguien como Vicky Dávila y en un medio de comunicación como lo es Semana. Creo que ya todos sabemos quién es Vicky Dávila y qué es Revista Semana. Bueno, y como lo que ella denunció, lo que ella expuso en su entrevista, fundamentado en una serie de pruebas que ella misma alegaba, que ella misma facilitaba, pues realmente no pasó nada. Sí pasó algo. Hubo un pedido de extradición por parte del gobierno Duque.
Pero ese pedido de extradición, ¿por qué no fue resuelto? ¿Por qué no sirvió? ¿Por qué no se llevó a cabo? Bueno, porque Duque, siendo presidente de Colombia, realizó la solicitud de extradición no a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, sino que se la hizo a Juan Guaidó, el presidente interino reconocido por el gobierno Duque como presidente de Venezuela. Obviamente eso no resultó en nada. Juan Guaidó recibió con un acto patriótico la solicitud de extradición. Hablaron al respecto, dijeron que iban a fortalecer los lazos de justicia entre el gobierno interino de Juan Guaidó e Iván Duque, mientras que a Nicolás Maduro le quedaban las horas contadas y otras cosas más. Entonces, a la larga, esto resultó ser un acto de pantomima, de demagogia, de distracción por parte del gobierno de Iván Duque. Pues en que, vuelvo y digo, resultó en nada, no sirvió. Ya hoy Juan Guaidó no es el presidente interino de Venezuela. Hoy Juan Guaidó ya ni siquiera cuenta con el respaldo de la Asamblea, ni siquiera con la gente el respaldo de la gente de la oposición de Venezuela. Realmente no lo hay. No tiene ese respaldo y nadie lo reconoce a él como presidente. Ni siquiera Estados Unidos ya. Estados Unidos está mirando a ver cómo se destraba el tema Venezuela, porque ahora sí necesitan el petróleo venezolano. Venezuela está pidiendo, bueno, venga, nos levantan las sanciones. Estados Unidos le dice, yo le levanto las sanciones, pero entonces convoquen a elecciones o que exista un mínimo de garantía en las elecciones. Y todo eso se está resolviendo en la mesa de negociación que tienen entre oficialistas, por decirlo así, o sea, la gente de Maduro y compañía, con la gente de la oposición. Y entre esas cosas se resolvió que ya Juan Guaidó no existía más. Duque dejó la presidencia y las horas contadas de Maduro, pues ahí la sigue contando él como presidente de Venezuela. Pues bueno, entonces Aya Merlano ahora le hace la solicitud a Petro como presidente para que él la pida en extradición, pero que la pida a Nicolás Maduro. A lo cual Petro dijo que sí, que no descartaba hacerlo. Obviamente tienen que revisar el tema, cómo está eso, para que Aya Merlano llegue al país, sea extraditada, se someta a la justicia y se convierta en informante. Esto obviamente no solo va a pesar con el testimonio que ella pueda dar. Al fin y al cabo, una prueba testimonial se puede controvertir en un proceso, en un juicio. Para eso existe lo que se llama en la etapa procesal, en la etapa de juicio, lo que son los interrogatorios, contrainterrogatorios, directos, redirectos, réplicas, todas esas cosas. Bueno, ella está segura de lo que sabe, ella está segura de lo que quiere decir y aportar a la justicia. Imagino, presumo, que esa seguridad de ella está fundamentada, está sustentada en una serie de pruebas, en una serie de documentos, sean fotos, videos, audios, lo que sea, o que a través de su testimonio pueda inducir a la justicia a investigar, a indagar, para encontrar la verdad que ella dice poseer. Es importante que ella, que hoy es una prófuga de la justicia, venga al país. Y la forma para hacerlo es a través de una extradición. El PP dijo que lo iba a hacer. La pregunta es, ¿Nicolás Maduro aceptará? Porque al fin y al cabo esto es potestad de Nicolás Maduro. Esperemos y creemos que sí. Hay que recordar que la semana pasada el embajador Plasencia, que era el embajador de Venezuela en Colombia, fue retirado de su cargo para asumir otro cargo de nivel diplomático mucho más alto, a lo cual Armandito Benedetti pues lamentó que Plasencia haya sido retirado de la embajada de Colombia y que espera que el nuevo embajador de Venezuela sea del mismo perfil, del mismo corte como lo era el entonces embajador Plasencia. En la descripción de este episodio podcast he colocado dos enlaces, tanto de El Tiempo como del Colombiano, en donde retratan en mejor medida el pedido, la solicitud que le hace Aya Merlano a Petro para ser extraditada a Colombia. Hablemos ahora de otro tema, y es que se está conociendo una vez más que empiezan a haber
fallos, investigaciones, solicitudes, retractaciones por cosas que se dicen en las redes sociales. Y esta parte del tema lo puse así, pilas con lo que dicen en las redes sociales. Este es un consejo que va para todos. Toda persona que interactúa en las redes sociales tiene que tener, primero, educación, segundo, prudencia, tercero, sensatez en lo que se dice. El Twitter, las redes sociales, Instagram, las que sea, TikTok, lo que sea, redes sociales, no es una ventana hacia la impunidad y hacia la infamia para poder decir lo que se cante. Ya han existido diferentes pronunciamientos de carácter judicial o de carácter conciliador en donde se busca que la persona que agravió a otra, que incurrió en el delito de injuria y calumnia, se retracte. Ya hemos visto cómo diferentes tuiteros del uribismo se tuvieron que retractar frente a señalamientos racistas, machistas, misógenos, xenófobos en contra de la vicepresidente Francia Márquez. Roy Barreras, como presidente del Congreso, dice que le solicita a la Corte Suprema de Justicia, estas palabras más, palabras menos, es una especie de denuncio en contra del honorable representante de la Cámara y por las negritudes, el doctor Miguel Polo Polo, por toda la serie de trinos que él anda sacando. Y es que realmente el honorable congresista, el honorable parlamentario, digámoslo en sus iniciales de honorable parlamentario, ha estado sacando una serie de trinos que ya son difamatorios, que son ofensivos, que son calumniosos, que son injuriosos. Pero la Corte Suprema de Justicia opera de una forma distinta. ¿Por qué la justicia se demora más a la hora de investigar a un congresista que a una persona del común? Y eso es algo importante pues para que lo entiendan. Esto realmente es por un tema de fueros. El congresista, los aforados, tienen un sistema procesal, un procedimiento penal distinto al del resto de los colombianos. A ellos los cobija el procedimiento de la Ley 600 del año 2000. A nosotros, los colombianos de a pie, por decirlo así, nos cobija el sistema penal acusatorio, que es el que se conformó a través de la Ley 906 de 2004. Que es la justicia oral, por decirlo así, que es como se conoce popularmente. Entonces tenemos el juez de garantías, el juez de conocimiento, fiscalía acusando, otras cosas más. El procedimiento de la Ley 600 es un procedimiento más lento. Es lo que se conoce como el procedimiento escritural. Tiene unos tiempos, tiene unos lapsos, tiene una forma muy lenta de proceder. Un llamado a indagatoria, una investigación, un paso a paso que es muy lento. Y quienes han seguido, por ejemplo, lo que sucedía con Uribe cuando era congresista y el llamado a indagatoria por parte de la Corte, se dieron cuenta que ese procedimiento se demoró unos buenos años, hasta llegar a la etapa que llegó cuando ya Uribe renunció al Congreso. El juez natural de los congresistas recae en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sala de instrucción, pero todo eso hace parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y como se los dije, es un proceso lento. Pero no por eso quiere decir que no va a haber justicia. Y no por eso no quiere decir que no sea necesario interponer la serie de denuncias que se tengan que interponer en contra de alguien como Miguel Polo Polo, que a través de su cargo y utilizando las redes sociales, injuria, calumnia, difama, agrede, insulta a personas que no sean del pensamiento de su línea política. Mejor dicho, a personas que no sean uribistas. Así de sencillo. Pero esto que está pasando con Miguel Polo Polo, que le han pasado a otras personas que incluso han tenido que salir a retractarse, pues invita a que tengamos cuidado, a que cuidemos, como diría el expresidente, cuidemos las comunicaciones, compañeros. Hay que saber qué se dice, hay que tener mucho cuidado, porque al fin y al cabo, lo que uno publica en las redes sociales puede ser usado en nuestra contra. Y están los famosos pantallazos, están los famosos arqueólogos tuiteros que andan buscando trinos de personas, de trinos de hace 2, 3, 4, 5, 10 años atrás,
en donde alguien de pronto tenía una opinión distinta o en donde alguien echó un chiste o echó un insulto y ofendió a alguien y se lo traen a colación y un poco de cosas más. Entonces uno tiene que ser cuidadoso. La automesura que uno debe tener, la autocensura, por decirlo así, uno la debe tener. Eso se llama prudencia. La libertad de expresión no es un derecho absoluto. La libertad de expresión es un derecho que nosotros tenemos, pero recuerden que los derechos de cada persona va hasta donde comienzan los de los demás. Mi derecho a la libertad de expresión no me da la libertad total de, por ejemplo, hablar en este espacio lanzando insultos, injurias, calumnias en contra de una persona o de un grupo de personas. Eso no es un derecho absoluto, no. Es más, esa persona que aprovecha, como lo hace el honorable congresista el doctor Miguel Polo Polo, de lanzar insultos, injurias, calumnias a través de su Twitter, él lo que realmente está haciendo es un abuso de su derecho de libertad de expresión. Y depende de cada uno de nosotros en el relacionamiento diario que tenemos con las personas. Al fin y al cabo, somos personas, vivimos en una sociedad, nos relacionamos con los demás, pues tenemos que tener la suficiente mesura, prudencia a la hora de interactuar con los demás. Buscar no molestar a alguien, buscar que si yo estoy compartiendo una opinión, lo hago de la forma más respetuosa posible, dejando claros cuáles son los puntos que se están compartiendo, que se están debatiendo, atacando las ideas que sean contrarias, pero no a la persona, no incurriendo en insultos. Y sí, en Colombia la justicia opera en ese sentido, incluso en el tema de las redes sociales. No porque alguien saque un trino desde una cuenta X, estando donde sea, quiere decir que va a gozar de impunidad, porque no es así. Ya hemos visto cómo muchas personas han tenido que salir a retractarse o incluso han terminado siendo judicializadas porque llegan a la situación gravosa de lanzar amenazas de muerte, de incitar a que se agreda a una persona o a que se asesine. Y esto ha pasado de lado y lado. Hemos visto trinos de gente del uribismo que salen a retractarse. Hemos visto gente del otro lado, afines a Petro o afines al Polo o afines a la izquierda, que han tenido que salir a retractarse. Incluso congresistas hemos visto de ambos lados saliendo a retractarse. Porque no tienen de otra. Y porque cuando son requeridos por parte de la Fiscalía, por ejemplo, o por parte de la Corte Suprema de Justicia, dependiendo del fuero, pues no tienen cómo demostrar que lo que dijeron es cierto y reconocen que estaban calumniando, que estaban injuriando a una persona. Entonces, pilas con lo que se dice, pilas con lo que se comenta, tengan cuidado, hay que cuidar las comunicaciones. Siguiente tema. El presidente de Guatemala, Alejandro Guimatay, afirmó que Iván Velázquez tiene fuero, lo que habíamos comentado el miércoles pasado. Que Iván Velázquez tiene fuero que fue reconocido una vez más por parte de la ONU en un comunicado que hizo el secretario de las Naciones Unidas, mostrando su rechazo frente a la persecución por parte de la justicia de Guatemala y mostrando su respaldo a Iván Velázquez y a los demás comisionados de la CICIG frente a las investigaciones que ellos adelantaron en contra de la corrupción de ese país. Pues entonces, Julito, de la W Radio, entrevistó al presidente de Guatemala. Entrevista que ha sido colocada en la descripción de este episodio podcast, ahí lo van a encontrar en el enlace, es el enlace una vez directo al audio para que escuchen la entrevista. Entrevista que fue un poco golpeada y entrevista que estuvo un poco fuerte, porque al presidente de Guatemala no le gusta que le hagan preguntas frente al tema de Iván Velázquez. Él dice, sí, tranquilos que Iván Velázquez tiene fuero, yo se lo reconozco, pero eso no impide que lo investiguemos. Eso no impide que establezcamos cuál es su responsabilidad. Lo vamos a investigar. No lo podemos condenar porque él tiene fuero, pero lo vamos a investigar. La cuestión es que la entrevista entre el presidente de Guatemala y Julito, de la W, terminó mal. Porque pues el presidente se molestó y se fue. Le colgó a Julito.
¿Por qué le colgó? Porque Julito insistía en preguntarle sobre cuál es el origen y el por qué designó al fiscal Curruchiche como agente del Ministerio Público para investigar a Iván Velásquez. Quiero que escuchen entonces el fragmento final de esta entrevista en donde el presidente de Guatemala le cuelga a Julito. Señor presidente, una última pregunta, porque ya se tiene que ir, agradeciendo su tiempo. ¿A usted no le preocupa que el fiscal anticorrupción de la causa del ministro colombiano y del escándalo de Odebrecht mire, sea ya una ve, persona señor, mire, que no tiene visa? Con el debido respeto, con el debido respeto que me merece. Le dije que ese tema ya no lo iba a tocar más. Yo le pido a usted que respete lo que quedamos. Usted ya había convenido que ese tema ya lo habíamos dejado. Si usted tiene alguna duda, con mucho gusto yo le puedo dar aquí el número de teléfono de la fiscalía. Llamen a la fiscalía y pregúntenle. A mí no me tiene que preguntar del estatus como presidente de un fiscal. No es mi responsabilidad. No tengo por qué conocer la vida, si tienen visas, no tienen visas, si tienen hijos, no tienen hijos. Yo no conozco a los fiscales, ¿no? Pero Señor, el fiscal general no es nombrado por respete usted. lo que habíamos quedado. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Se terminó la entrevista. Señor presidente, muchas gracias. Ya regresamos, esta es la W. Claro que Juan Pablo, aunque quiere mejorar las relaciones con la reunión de los cancilleres, ahí le dejó una inquietud a Colombia, ¿no? Que en su país no se le pide a la justicia liberar a presos, ¿no? Sí. Dijo, ¿no? No, correcto, es correcto. No, O sea, y hay un detalle, Julio, sobre esta pregunta que usted estaba haciendo aquí al final. Y es que el fiscal Curruchiche es nominado por el presidente Yamatei. Pero ese tema no lo quiere tocar. No. Es un fiscal que para los Estados Unidos es altamente cuestionable. No quiero usar otra palabra para no molestar al señor presidente, pero ese fiscal no solamente no tiene visa, sino es un fiscal cuestionado para los Estados Unidos, quien ha salido a defender la inmunidad. Que bueno, al menos esa noticia sí No, me es parece importante, muy importante. Dice, Guatemala reconoce la inmunidad. Correcto. Es decir, dice, se va a investigar, pero no se puede procesar al ministro Iván Velásquez en ese país. Sí. Ahora, realmente hay que reconocer que pues un presidente acepta una entrevista y está en todo su derecho de contestar o no contestar. No salimos del libreto contra la voluntad de él, porque creo que es nuestro oficio, pero él también se reserva el derecho de contestar lo que considere. Y por eso se molestó al final, y lo entiendo perfectamente. Noticia entonces: Guatemala respeta la inmunidad del ministro de la Defensa de Colombia. Es decir, respeta los acuerdos suscritos internacionales. Y uno de esos acuerdos era el de Naciones Unidas, la inmunidad de la agencia que lucha por la impunidad en distintos países. Recuerde usted, Lucas, que el señor fiscal del caso dijo que ese acuerdo estaba vencido, ¿no? No, pero es que una cosa es antes de que se pronuncie el gobierno de los Estados Unidos y otra después de ese espaldarazo. Y ya es clarísimo que el presidente lo que señala es que se va a investigar, pero no procesar. Es decir, no podrá haber una causa penal contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, que era pues el tema delicado en relación con esa inmunidad por la labor que cumplió el ministro Iván Velásquez por mandato de nada más y nada menos que de Naciones Unidas. Y hay que destacar, Julio, que el presidente Yamatei de todas formas está intentando bajarle un poquito el fuego a esta olla a presión en la que se están convirtiendo las relaciones entre ambos países, pero a su pregunta sobre el tema de haber llamado guerrillero al presidente Petro, pues él insiste en que eso es recordarle su origen. Allí escuchaban entonces la voz del presidente de Guatemala colgándole a Julito, muy molesto. Y Julito, pues... O sea, ¿quién lo entiende? Molestó al presidente, está haciendo preguntas válidas, pero después sale a excusar y a lavarle la cara al presidente, porque ustedes lo hicieron. Es que el presidente tiene toda la razón de haberse molestado conmigo. Es que yo fui irrespetuoso, es que yo me salí de la línea del tema, ¿no? Quería hacerle estas preguntas, pero si él no quiere contestar está en todo su derecho, tranquilo, no pasa nada, no hay problema. Qué pena antes con el presidente. Bueno. Por otro lado, Álvaro Córdoba, mejor conocido como ser el hermano de Piedad Córdoba, senadora hoy del Pacto Histórico, ya fue finalmente extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico. Palabras más, palabras menos, esto es una tragedia familiar y se prestaría incluso para el chiste de que entran Piedad Córdoba y Marta Lucía Ramírez a un bar. Ambas con hermanos emproblemados por temas de narcotráfico. ¿Que Petro tenía que extraditar al hermano Piedad Córdoba? Sí. Tenía que hacerlo. El acto del presidente es un acto meramente administrativo. Es un acto meramente ejecutorio. ¿Quién decide si alguien tiene que ser extraditado o no? ¿Quién decide si su llamado a extradición, si su solicitud de extradición cumple con los requisitos de ley, pero también con los de los tratados internacionales? Pues la Corte Suprema de Justicia en la Sala Penal. Ellos reciben de un determinado país
la solicitud de extradición, la Corte Suprema de Justicia, entre otras cosas, revisa si entre Colombia y ese país que solicita a un ciudadano, sea colombiano o extranjero, que está en nuestro territorio, si esa solicitud de extradición está sopesada con un acuerdo previo, un tratado previo de extradición, revisa las condiciones, revisa si por el delito por el cual está siendo investigado y es solicitado una extradición tiene aplicación en Colombia, revisa el tema de las penas, revisa el tema del procedimiento y si encuentra que todo está bien, le da el ok a través de un indictment que tiene que ser recibido y firmado por el presidente de la República ordenando que esa persona sea extraditada. Por ejemplo, la extradición que existe entre Estados Unidos y Colombia conlleva a que el tratado de extradición se fijó que las personas que fueron solicitadas por extradición por parte de los Estados Unidos solo pueden ser llamados por delitos que existan en el Código Penal colombiano, que estén tipificados aquí en Colombia. Y que las penas que le impongan por esos delitos a esa persona sean las mismas que le pusieran aquí en Colombia. Por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados, existe la cadena perpetua o existe la pena de muerte. Pero una persona que ha sido extraditada no le pueden poner una cadena perpetua o una pena de muerte en dado caso de ser encontrado culpable, porque en Colombia no existen ese tipo de penas. Las penas más altas van hasta los 60 años y dependiendo, más o menos. Entonces, las penas que le impongan en un juzgado ante un juez en Estados Unidos tienen que ser las mismas, proporcionales a las que le pondrían aquí y por los mismos delitos que están tipificados en el Código Penal colombiano. Entonces, ¿Petro tenía que extraditarlo? Sí. ¿Está bien extraditado? Sí. ¿Por qué digo yo que está bien extraditado? Pues porque la Corte Suprema de Justicia, revisando el indictment, así lo encontró y verificó todo. La Corte Suprema de Justicia le hizo el trabajo a Petro, no nos hizo el trabajo a nosotros. ¿Ya? Se cumplió. Bien ido. Bien, allá está. Esperar a ver cómo va a ser la reacción de Piedad Córdoba y la postura al respecto en los siguientes días. Mientras sopesa su tema de la tragedia familiar. Que llame a Marta Lucía Ramírez y le pida consejos sobre cómo ejercer la función pública mientras se padecen las tragedias familiares. Y hablando de temas de justicia, el PP ya dijo en un trino que se va a reunir con Barbosa. Es más, Petro, en un tono conciliador, por decirlo así, dijo que sí, que efectivamente pues hay que conversar con Barbosa. Petro sacó un trino el día de ayer, 19 de enero, a la 1:11 de la tarde. Petro estando creo que ya estaba en Francia, ya no estaba en Davos, en Suiza. En su cuenta, @PetroGustavo dijo lo siguiente: he conversado con el fiscal general. Él tiene razón en algunos temas. Conversaremos personalmente el 30 de enero para evitar discordias institucionales en el camino de la paz, que es el derecho de la sociedad colombiana. Recuerden lo que hablábamos el miércoles pasado. Artículo 22, la paz es un derecho y es una obligación, ¿no? que hay que tener. Y al Estado le corresponde buscar siempre la paz. ¿Que exista división de poderes? Sí. ¿Hay división de poderes? Sí. Pues eso no quiere decir que la Fiscalía, en medio de la división de poderes, no pueda o no quiera o no tenga por qué buscar la paz. Si está dentro de sus funciones, si está dentro de su órbita de acción, pues lo tiene que hacer. Entre esas, suspender las órdenes de captura de personas, de miembros de diferentes grupos que han hecho un llamado, una solicitud para sentarse a negociar con el gobierno dentro de la paz total. ¿El fiscal tiene razón al decir que hay división de poderes? Sí. Pero se equivoca al pegarse al desafortunado argumento que tuvo Margarita Cabello de decir que es que la paz no puede estar por encima de la Constitución. No. Una cosa es que se suspendan, no que se cancelen, que se suspendan unas órdenes de captura. Que se suspenda, que se pause la acción penal que tiene el fiscal a nivel constitucional para buscar
a unas personas para imputarlas, para acusarlas, porque éstas van a entrar a colaborar con la justicia, van a entrar a negociar y se va a buscar que exista un cese al fuego, que exista una entrega de armas, que exista un compromiso serio de no repetición, de contar la verdad, de decir no lo volvemos a hacer, de reconocer unos errores, de pedir disculpas por ello y de incluso llegar a pagar unas penas al respecto. Mejor ejemplo, el proceso de paz. No toda pena, y eso es un error en el que caen los uribistas, no toda pena tiene que ser privativa de la libertad. Hay penas alternativas y estas penas están avaladas. No todo castigo tiene que ser con cárcel. Pueden ser otros mecanismos. Y se espera entonces que esa reunión entre el PP con Francisco Barbosa, el amigo de Duque, pues sea fructífera. ¿Realmente qué es lo que está haciendo Barbosa? Pues Barbosa está haciendo los favorcitos que mandan desde el ubérrimo. Barbosa está afanado, más bien para que le decreten el principio de oportunidad en favor de Uribe y garantizar la impunidad a Uribe. En un proceso en donde la Corte Suprema de Justicia encontró que habían serios indicios, serias pruebas de la responsabilidad de Uribe en la compra de testigos, fraude procesal y otras cosas más. En donde los fiscales que ha puesto Barbosa dicen que no, que antes Uribe es una víctima, pobrecito, hay que sacarlo. Y la justicia le está diciendo, qué pena, no es así. No hay que ignorar lo que la sala de instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia encontró. El afán de Barbosa es ese. Y a Barbosa ya le queda un año, menos de un año, más o menos como por estas fechas es que Barbosa tiene que entregar el puesto. Y es en donde el PP como presidente de la República y dentro de las facultades constitucionales que tiene, podrá ternar, valga la redundancia, a 3 personas para que la Corte Suprema de Justicia en pleno, o sea, los 23 magistrados, decidan quién va a ser el nuevo fiscal, pero eso pasará hasta el otro año. Mientras tanto, a Barbosa le quedan estos meses, este año para seguir haciendo los mandados que le corresponden. No siendo más, ya voy terminando este episodio podcast. Van escuchando de fondo otra vez la canción de Don Edgar Arroyo, el maestro de la canción que nos compuso este jingle para el podcast del Cuadrante Alfa. Y les hago la invitación para que nos escuchen el próximo lunes 23 de enero. Estaremos en un nuevo episodio podcast desde las 5 de la tarde en Spreaker. También estaremos el miércoles 25 y el viernes 27. Ya saben, desde las 5 de la tarde inicialmente en Spreaker. Ya pronto estaremos en otros espacios. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y la invitación es para que nos compartan este enlace de Spreaker, que es en donde estamos inicialmente, lo hagan llegar a muchas más personas, lo compartan con sus contactos, con sus grupos, en WhatsApp, en Telegram, en Twitter, en donde sea, para que muchas más personas escuchen este espacio de opinión y para que crezcamos un poquito más, porque la idea es hacer que el Cuadrante Alfa sea un espacio amplio de opinión. No siendo más, yo me despido, tengan un muy buen fin de semana y que descansen.